algo de historia y sobre todo pasar un cable. Vale, pues os presento a las dos conferenciantes. Primero tenemos a Laia Folk, que es más conocida como Milla, muy bien, que forma parte del equipo de Professor Spain, moderando algunas charlas del canal de YouTube, que me consta que también se está emitiendo, se emitirá. No, bueno, estamos grabando. Bueno, pues en algún momento podéis volver a ver la charla. Además es la artífice de muchas de las cuestiones gráficas que comparten por Twitter, seguirlas en... A ver, ¿cómo era el Twitter? Muy bien. Voy mirando a ver si ya se va tranquilizando preguntándoles cuestiones básicas. Y luego tenemos a Sheila Malchiran, muy bien, que es un... A la primera, ¿no? Hombre. Bueno, porque mi apellido también es raro y entonces tengo que... Es una de las fundadoras originales de Professor Spain en 2008. Maravilla. Aunque su trayectoria se remonta a 2003, cuando fundó una de las primeras webs de habla hispana centradas en shoujo manga, que se llamaba Los Shoujos del Review. Y ahí fue cuando nos conocimos ella y yo. Me hace sentir súper mayor, No, hombre, no, pero si eso fue... ¡Guau! Así que nada, yo sin más bajo y os dejo con ellas, que ya veréis que va a ser una conferencia espectacular. Y si no, no lo tengáis en cuenta, por favor. Bueno, como ya ha presentado Mónica, somos parte de Professor Spain, una cuenta de Twitter y de YouTube que hablamos sobre manga Shoujo Yosei. También hablamos un poquito de BL y un poquito menos de Yuri, como algunos ya deberéis saber. Entonces, con motivo de que este año, como sabréis, y aquí sois fans del Yuri, lo sabréis, ha habido una nueva categoría en este evento, que ha sido la... Pasa, que estamos empezando. Sí. Como sabéis, este año han otorgado por primera vez en los premios del Salón del Manga la categoría Yuri. O sea, ganan un premio mejor Yuri. Como podéis ver, bueno, si lo sabéis, esta mañana se lo han otorgado a My Rose Garden, que lo publica Arechi en España. Y a raíz de eso, pues nos propusieron hacer una charla sobre el Yuri. A ver, no sé si lo sabéis o no lo sabéis, pero el Yuri viene principalmente del shoujo manga. Entonces, de ahí que estemos nosotras especializadas en shoujo hablando del Yuri, ¿vale? Pasemos un poco a terminología. ¿Qué es Yuri? ¿Qué significa el término Yuri? Porque, claro, aquí hay un poco de, ¿cómo se dice? De controversia, ¿no? Sí. Porque, con lo de, si quieres, lo explico. Mira, hicimos una charla sobre las secciones del BL en Sí, YouTube, sí. que lo podéis ver en YouTube. Y hablamos de la terminología del BL, que empezó siendo yaoi, y entonces dijimos que el término yaoi a día de hoy está un poco desfasado, porque ahora mismo tiene reminiscencias negativas, hay que enseñar cosas, pues nosotros lo explicamos. Y entonces la gente nos preguntaba que por qué se seguía diciendo Yuri si no sería lo mismo que yaoi. Entonces con el Yuri pasa algo muy curioso, que es una palabra que es un lirio. Un Yuri es una flor, es un lirio, como podéis ver aquí en la foto, que es con lo que se representa este tipo de género. Obviamente un lirio no es una palabra despectiva, entonces Yuri se puede utilizar. Sí. O sea, un lirio, a alguien de aquí le parece despectiva la palabra decir que eres un lirio. O sea, no es una palabra despectiva, igual que ya hoy sí lo es por todo lo que tiene De connotación de palabra. La connotación de palabra sí, pero el yuri no es una palabra despectiva. Entonces, el manga, tú puedes decir perfectamente que lees manga yuri y no estás diciendo nada malo. En cambio, también puedes decir que estás leyendo Girls Love, que no pasa nada por decir Girls Love. Lo que pasa es que si es un manga que proviene de Japón, podéis decir que estás leyendo un manga yuri. Por ejemplo, My Rose Garden es de Japón, podéis decir que es un yuri. En cambio, Alter Ego de Ana Cris, que ha salido de la plana en manga, esos no son Girls Love. Porque como está hecho en España, no es un yuri porque no proviene de Japón, entonces es un Girls Love. Pero bueno, que en sí, en Japón también pone la etiqueta GL, que es Girls Love. Sí, además les hace mucha gracia, les parece muy divertido que se haya exportado
la palabra yuri y se haya creado terminología nueva como sería girls love. Sí, porque bueno, a los japos les gusta mucho internacionalizar las palabras. Depende de las palabras. Sí. De los japos es muy especial. Sí, sí. Después, el término shoujo-ai, eso sí que es una invención totalmente de los americanos. O sea, shoujo-ai lo tradujeron como amor entre chicas, ¿no? Sí. Pero shoujo-ai no se usa. No, cuando veáis, está muy extendido, al igual que pasa con el BL, que depende del grado de sexualidad, vamos, o con penetración que hay entre las protagonistas, hay como una especie de escala, ¿no? Si es poco, pues es un shoujo-ai, si es un intermedio, puede ser un girls love, y si es mucho, es un yuri. A ver, todo es lo mismo, no hay una escala de valores en esto, un yuri es un yuri, sea para mayores de 18. Tenga sexo, tenga un beso, no tenga beso, Sí. tenga lo que sea, es un yuri. Mientras venga de Japón, es un yuri. Exacto. Pero bueno, una curiosidad... Bueno, No, explícalo mejor. Una curiosidad de Yuri, ¿por qué se llama Yuri? Este nombre lo acuñó un gay japonés que tenía una revista para gays. Entonces, la Barazoku son una revista para hombres homosexuales. Ya está. no creo que significa. Ah, vale, claro. Perdón. Nos explicamos como el libros cerrados. Eso, perdonadme. Barazoku, o sea, ¿alguien sabe por aquí lo que es el bara? El manga bara. Bueno, el manga bara es, no es BL. O sea, el manga bara Ya lo digo yo. A ver, está el BL, ¿vale? Que es un manga de demografía femenina en el que se muestran relaciones entre dos hombres para apelar al público femenino, y luego está el bara, que es el manga gay propiamente dicho. Pero hecho por gays para un público gay. Exacto. Entonces, este señor tenía una revista, se inventó el término Barazoku, que es... ¿Lo tenemos por aquí? No. Ah, sí, la tribu de la rosa. Ah, vale, sí. Tribu de la rosa. Sí. Entonces, ellos se llaman bara, que significa rosa. Entonces, ¿por qué Barazoku? ¿Y por qué los gays se llaman bara? Como sabéis, y esto es una libre interpretación, que no solo somos nosotras, pero que no hay un libro histórico que te diga sí, esto es así, el bara, las rosas, como sabéis, antes de abrirse, tienen un capullo se abre, ¿no? ¿Y qué tienen los hombres? Pues un capullo. Parte del pelo, un capullo. Pasa, si te gusta, ¿no? Sí. Vale. Entonces este señor, que tenía una revista para gays, vio que las lesbianas no tenían la proyección necesaria dentro de la sociedad japonesa. Estamos hablando de los años 50, 60, 70, mira, ni para ti ni para mí. Entonces decidió otorgarles un nombre, que fueron las Yurizoku, que es la tribu de los lirios. La tribu de los lirios. ¿Por qué la tribu de los lirios? Al igual que la rosa tiene un capullo, en esta foto no se ve muy bien. Sí, para que no fuera demasiado, ¿verdad? Si buscáis fotos de lirios, o si conocéis la flor, sabéis que la forma... Es que hay muchos tipos de lirios en realidad. Es este lirio. Pero no es este. El que me pusiste la foto era un lirio que tiene una... Los lirios tienen forma amarilla. Y así estamos siempre, no penséis que esto es la hora. Bueno, la cosa es que se les llamó la tribu de los lirios porque los lirios, ciertos tipos de lirios, tienen forma de vagina. Tienen una forma así alargadita con sus con su forma que se... Bueno, tienen forma de vagina. Entonces fueron por eso la tribu de los lirios. Por eso es sumamente importante que cuando os digan, os preguntéis vosotros mismos, si el lirio es un término despectivo, no, en realidad es un lirio. Es un lirio que para este hombre de los años 70, que era gay, que quería representar a las lesbianas y quería darle un espacio dentro de su publicación,
les dio un nombre de flor, al igual que él había dado un nombre de flor a los gays. Simplemente esto, o sea que ni es despectivo, podéis utilizarlo sin ningún tipo de problema, exacto, como el Peace Love y el Soy Yo, porque al final, de la forma contraria a lo que pasa con el Peace Love, a los japoneses sí que les hace mucha gracia que los occidentales hayan creado terminología alrededor de este género. Sí, pero en realidad Soy Yo no se usa. Soy Yo era una invención de los estadounidenses para representar el yuri más soft. Pero en realidad, hoy en día no se usa. Entonces, sí, ha quedado lo del tema de la terminología. Esta es la parte más coñazo de la charla, para que se entienda la terminología, y luego ya es todo como mucho más serio. Pues pasamos un poco a los inicios del yuri, del género. Vale. El yuri como tal se acuñaría muchos años después, pero a principios del siglo XX, cuando se separaron las publicaciones en Japón, porque antes del siglo XX pues todo era para todo el mundo, tú tenías una revista para niños, pues una revista para niños y una revista para niñas. Luego llegó esta separación, que se empezaron a hacer cosas para niños y cosas para niñas, y con esta separación empezaron a pasar cosas, porque las mujeres en este tiempo aún no, pero si tenías el dinero suficiente o la familia suficientemente noble, podías hacer cosas. Y ese es el caso de Nobuko Yoshiya. ¿Vale? Esta mujer, que aquí os hemos puesto el libro de Shoujo, escribía relatos sobre amistades entre mujeres. Empezó a sentar las bases del yuri simplemente porque en sus relatos empezaba a introducir cierto tipo de connotaciones. Recordemos que estamos a principios del siglo XX, no podías poner Yoriko y Miyu se besan, no, porque te decapitaban. Que no te decapitaban, pero para que lo entendáis. No estaba mal visto. Muy mal visto. Entonces, esta mujer lo que hizo, como era de una familia noble y tenía el dinero suficiente para respaldarla, se podía permitir escribir, que sus libros se leyeran, y entonces empezó a experimentar y a introducir cositas suyas en estas novelas. Eran poesías, entonces ella iba introduciendo terminología, introduciendo connotaciones, cosas que dejaban al lector, que no le decía simplemente se van a besar, sino que hacían todo un abanico de posibilidades para que el lector entendiese que esas dos mujeres no eran amigas, sino que eran algo más, y que su amistad iba mucho más allá de lo que ellos estaban leyendo. Que esto a lo mejor a día de hoy puede parecer una tontería, porque ahora está como más normalizado, digamos, pero claro, nos estamos yendo a principios del siglo XX. Todo aquello fue un poco una forma de romper moldes. Y más en Japón. Siendo un país tan cerrado de mente. Que lo sigue siendo a día de hoy. O sea, nosotros pensamos que somos un país cerrado, pero nosotros, si tú eres lesbiana o gay y te quieres casar con tu pareja, tú puedes casarte con tu pareja. No tienes ningún tipo de problema. En Japón no puedes. Están luchando por ello ahora mismo. Entonces, entendamos un poco que esto que hacía esta mujer era totalmente rompedor. Aunque no lo dijera como tal, empezó a plantar semillitas. Sí, pues ha quedado. Y estas semillitas, al final, acabaron cojando. De las semillas siempre crecen flores, crecen lirios. Y vosotros os estaréis preguntando, ok, y todo este rollo para ponerlo a la princesa caballero. Okay. Ya han pasado como 30 años. Sí. Es que solo tenemos una hora. Y yo hablo mucho, entonces. Entonces, ¿por qué os pongo la princesa caballero? Si la habéis leído, no es un... No es un monayuri. Para nada. No lo es. Con mucho podríamos llamarle un drag king. Sí, pero es que en realidad es eso, hay la villana que se enamora de Zafiro, pero porque se piensa que es un hombre. Y cuando se entera que es una mujer, pues... Claro. Entonces, lo que hablábamos de las semillitas que había plantado esta señora a principios del siglo XX, estas semillitas empezaron a germinar con la princesa caballero. Por dos motivos. Bueno, comentaba ya, hay un personaje femenino que se enamora de otro personaje femenino, pero porque piensa que es un hombre. Y porque la princesa caballero, aunque no hizo nada... O sea, no hizo nada. En
Bueno, no sé qué hizo, pero sentaría las bases de lo que viene después. La princesa caballero sentó unas bases de un género de Yuri, porque, claro, es lo que decíamos, tú no puedes en los años 50 decir que estás enamorada de tu mejor amiga y que te vas a casar con ella o que vas a tener una relación amorosa. Entonces añadió un elemento que luego lo usaría mucho y de lo que hablaremos cuando pasamos de slide, que es los elementos principescos y de travestismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que las protagonistas de Yuri se travestían? No. Quiere decir que creó un prototipo del personaje protagonista de las historias Yuri, que es el príncipe. ¿Qué quiere decir esto? Sí, porque ahora toca. Porque vamos por, perdón, pero es que vamos por orden de cronológico. Sí. Quedaos con la idea del príncipe. ¿Qué es un príncipe? Es aquella figura, no el príncipe que tenemos ahora, entendámonos, como una figura onírica. Es esa persona que nos llama la atención, a la que nos admiramos y la que nos gustaría parecernos porque es esa persona recta, cultural, que nos atrae, atractivo, que emana. Es una persona que emana confianza, emana amor y a la que todo el mundo nos gusta. Que ahora, por ejemplo, yo que sé, te gusta Leonardo DiCaprio. Pues a ti a lo mejor es tu príncipe, es esa persona que tú ves de lejos, que lo encuentras atractivo, que te emana confianza, que quieres parecerte a él. Todo puede ser, no sé. Entonces, a partir de esta idea que introdujo la princesa Caballero, empezaron a salir series donde experimentaban más entre esto que habíamos visto a principios del siglo XX, que es esta amistad entre mujeres, que no es exactamente amistad, y este elemento de príncipe al que todos queremos adorar. Y entonces nació Sakura no Miki. Sé que muchos, si conocéis la historia del Yuri, este manga suele aparecer como muy de pasada y ni siquiera se toma en serio. Para muchos entendidos, este es el primer Yuri como tal de la historia. Como manga. Sí, como manga. Estamos hablando de manga. Sí. No, porque lo que hemos hablado antes de... Sí, era literatura. Era literatura. Pero pasamos al manga. Entonces, ¿qué es lo que le falta para que la gente lo considere el primer Yuri? No tiene beso. Ni es gráfico. Ni es gráfico. Sí, porque además es... ¿Habéis visto que abajo se está jugando al ping-pong? Sí. Pues las protagonistas de Sakura no Miki son jugadoras de ping-pong. Entonces hay una protagonista que está enamorada de su senpai. Y hay una rival que también está enamorada de la misma senpai, y entonces luchan con el ping-pong y es como, Dios mío, te tengo que ganar para que la senpai me mire. ¿Qué pasa? En el manga no se habla de que estén enamoradas, simplemente la senpai para ellas es esa figura principesca que les emana seguridad, les emana confianza, es una persona bella, es una persona lista. Es esa persona que aspiran a ser y a la que quieren juntarse. Entonces, quedaos mucho con esta idea, porque el Yuri empezará a evolucionar a partir de estas semillitas que se plantaron en principios del siglo XX, que empezaron a germinar con la idea del príncipe que expuso la princesa Caballero y que empezaron a experimentar con Sakura no Miki. ¿Hay fans del Yuri por aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Uno? Las manos, chiquillos. Ahí, madre. Si sois fans del Yuri, seguramente si veis que ya no Futari, sí que os suena y sí que hayáis oído hablar de que es el primer Yuri de la historia. La historia es muy parecida a Sakura no Miki, una chica protagonista, y hay una senpai que le llama mucho la atención, que es esa figura principesca a la que ella quiere parecerse, porque no tiene nada que ver, porque ella es tímida, retraída, no se sabe relacionar. Y luego está esta figura que es una figura potente, una figura que se relaciona, que todo el mundo conoce, que todo el mundo admira. Es un príncipe para ella. ¿Por qué la gente dice que Shigeki no Futari es el primer Yuri y Sakura no Miki no? Porque tiene una escena de beso. Estamos hablando de 1971. Hace un año que las lesbianas son la Yuri Barozoku, y a partir de Shigeki no Futari se dice que es un shoujo Yuri. ¿Cuál es, aparte de que sea un príncipe, por qué pueden darse un beso? Porque ocurre fuera de Japón.
ocurre fuera de Japón. Al igual que pasó con el shoujo manga o pasó con el BL, la evolución es muy parecida. Todo lo que son relaciones románticas nunca pueden ocurrir en Japón, porque los japoneses no hacen estas cosas. Las mujeres japonesas no se besan con otras mujeres japonesas, con pasan a parar. Estas cosas no. Pero si tú hablas de los europeos, allá, al occidente, lejos, 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 en escuelas donde están encerrados, donde no hay una sociedad, donde no hay padres, no hay abuelos, solo están ellos, pues pobrecicos. Coño, pues claro que se van a liar. Porque están todo el día juntos y claro, les hace el cariño. Claro, vosotros os reís, pero es que esto era así. Y esto pasó igual en el shoujo, pasó igual en el BL. Y en el yuri es lo mismo. Como están fuera, no son japoneses, son occidentales, tienen un escenario que es este internado, donde no tienen contacto con nadie más que no sean ellas, entonces está permitido que esto pase. Y entonces aquí ya estas flores, estos lirios que ya se habían perdido las semillitas en el 2020, empiezan a germinar. Y entonces llega la Rosa de Versalles. ¿Es la Rosa de Versalles un yuri? No. Ojalá lo hemos incluido en la charla, pero no es un yuri. No es un yuri, pero esta serie es la responsable de asentar las bases de la figura del príncipe. Y además las lleva muchísimo más allá de lo que lo ha podido hacer cualquier obra hasta el día de hoy. Tenemos a Oscar. ¿Habéis leído la Rosa de Versalles? ¿Sí? ¿Sí? Si no, lo siento por los spoilers. Vale. Tenemos a Oscar, que es la única hija de un comandante del ejército de Versalles. Pero ¿qué pasa? Que este señor quiere un niño, porque ya tiene muchas hijas, y él necesita un niño para que tome su camino y herede su puesto dentro de la caballería de Versalles. Entonces, ¿qué hace? ¿Es una niña? No. Pero que es un niño. Entonces esta niña es criada como un niño. Entonces aquí sí que la convierte en un príncipe per se. Además utiliza esta figura de príncipe porque Oscar es valiente, es lista, es atractiva, tiene ese innuendo, tiene ese innuendo sexual que irradia y que atrae todas las miradas femeninas. O sea, es que si Quedo hubiera querido, ya hubiera sido, vamos. Bueno, pero no quería. Una pena. Pero por eso pero por eso mismo no es un yuri. Por eso mismo no es un yuri. Aunque muchos pensamos que estaría mucho mejor con Rosalía y con André. Eso ya, cosas de cada uno. Pero entonces, ¿por qué decimos que este shoujo, que no es un yuri, acabó de sentar las bases del príncipe? Porque había una señora, no una estudiante, una señora, que se las llevaba de calles a todas. A todas. Fueran nobles, fueran del pueblo, fueran intermedias, da igual. Esta señora guiñaba un ojo y tenía a la mujer que quisiera. Y jugaba con que ellas. todas mojaban las bragas. Que tampoco. Las mojamos hasta las lectoras, pues no. Imagínate. Pero lo curioso de todo era esto, que era una mujer. Todo el mundo sabía que era una mujer. Todas las mujeres le iban detrás y ella aprovechaba que era una mujer para jugar con ellas. No jugar en modo despectivo, sino para tener este jueguito de tú me gustas, me arrimo a ti, vamos a bailar y vamos a... Mucho de la voz del 16, claro, no te podía hacer mucho más. Pero claro, yo estaba visibilizando un personaje femenino principesco, el príncipe por excelencia. ¿Entendemos por dónde vamos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Esto es como cuando estás en el colegio y te hacen una pregunta y nadie levanta la mano. Entonces, hacemos un pequeño resumen. Tenemos una señora que empieza a escribir sobre amigas que son más que amigas. Tenemos... ¿Está usted bien, señora? Es aburrido. No. No, perdón. Perdón. No se lo tengáis en cuenta. Perdón. Lo que decíamos.
plantado unas semillitas y los lirios están floreciendo. Oscar es el lirio por excelencia del Yuri. Es el personaje en el que los Yuris a partir de este año se fijan para crear a sus protagonistas femeninas, porque es el personaje perfecto para ello. Es la mujer que sabe que atrae mujeres y disfruta de este hecho. O sea, ya no es un internado en el que no hay una sociedad alrededor y solo están las crías, estudiantes, tal. Esta señora es una columna de la sociedad. Todo el mundo la conoce. Todo el mundo sabe que es una mujer porque es Vox Populi. Nadie dice que es un hombre. Por mucho que la críen como tal, todo el mundo sabe que es una mujer. Y pese a ello, todas las mujeres le van detrás. Que tonta habría que sepan ir. No lo digo. Pero tal. Entonces, en Onisamae vuelve a utilizar el mismo recurso porque pensó que yo que queda tonta no es. Pues en muchas cosas. Pero tonta no es. Dijo, pues voy a coger el personaje de Oscar, tal cual, voy a sacarlo de la Rosa de Versalles, lo voy a poner en Onisamae y voy a hacer lo que todas las lectoras querían, que era liarla con otra mujer. Y entonces ya se le fue de las manos. Bueno, Onisamae es que Onisamae tiene de todo. Porque mezcla el dramón este de que vemos ahora en los cómics de Arechi, que si no los habéis leído, el chollo clásico molón, con el elemento Yuri. Entonces tenemos un romance a tope, pero en plan, amada mía, Dios mío, cuando te encuentre. Y el drama, que obviamente, pues sí, en los 70. Sí. Era lo que ahora serían los dramas turcos. Sí, tanta orden del tiempo. Pues Onisamae, señores, Onisamae. Entonces, vamos a dar un salto. Es curioso, estamos hablando de un montón de cosas, pero como tenemos que hablar de los orígenes y la evolución, os ponemos las obras más representativas que han marcado el libro, pero que no tienen por qué ser. Es que esto, el manga de Utena, y bueno, sabes, Versalles no es un Yuri, pero Utena, por mucho que tiene elementos Yuri, Japón no lo considera Yuri. ¿Habéis leído Utena? Sí. Me encanta porque por ahí de una mano que hace así. Gracias. Entonces, ¿pensáis que es Yuri? ¿Pensáis que no? ¿Quién piensa que sí? Aquí sí que levanta la mano, ¿eh? ¿Quién piensa que no? Luego te pegamos la salida. Es que los Yuri libres... Los Yuri... Es que no los llamo Yuri libres, perdón, ¿eh? Los fans de Yuri es que ni en Japón se ponen de acuerdo, o sea que... Claro, ¿qué pasa con la...? O sea, estamos diciendo que Oscar, ¿vale? Nuestra Oscar, la adorada Oscar, creó la figura definitiva del Yuri, porque luego, a lo largo de 20 años, es la figura que se está usando. Pues lo que decíamos, tú no puedes ser japonesa y tener este tipo de rollos, porque las japonesas son demasiado buenas mujeres y de su casa como para liarse con la vecina. Si yo supiera. Entonces, llegamos a Utena, 20 años después. Bipapas piensa, coño, pues me gusta mucho la Rosa de Versalles, me gusta mucho Oscar, pues vamos a crear un nuevo La Rosa de Versalles con coches. Porque ahora ya ha pasado y ya podemos experimentar más. Entonces creo Utena, la chica revolucionaria. Que yo creo que entre medio de todo esto debió haber un examen. Porque tú imagínate a Bipapas y Chijo Saito ahí de copas, en plan, hostia, ¿ahora qué hacemos? Y Utena más dinero, creo. ¿Tú crees? Utena es demasiado para que fuera dinero. Los coches no es tan larga, quiero decir, Utena son 5 tomos, no es una obra extra, quiero decir. Bueno, a lo que íbamos, que no lo puedo hacer tú, pero... llevamos 30 minutos ya. Por eso, pero mi parte era más rápida. Entonces, eso, cogió la figura de Oscar y le dio una nueva vuelta de tuerca. O sea, tenemos a esta chica, que es una chica que está enamorada de un príncipe y que ella misma se transforma en príncipe para salvar a una princesa. No sé si veis
Porque claro, ella en sí misma no es un príncipe en ningún momento, ella es una princesa que está enamorada de un recuerdo. Y llega a este colegio nuevo, a este colegio elitista, donde todo el mundo está muy loco. Pero mucho, o sea, loco, de verdad. Pero mucho, ¿eh? Y decide que ya está bien, que no se pueden tener esclavos, que ya está bien la pobre chica, de que la estén utilizando y la estén tal. Pues yo voy a luchar con todos y me voy a hacer con ella para liberarla. Porque soy así de maja y porque así me parezco al príncipe del que estoy enamorada. Entonces, ¿cuál es la pelota de tuerca? Simplemente es esto. O sea, ella se transforma en príncipe para liberar a una princesa y en el camino se enrolla. Están ahí... Hay una tensión. Sí, mucha tensión. 4 tomos y medio de tensión. Es que me da pena estar enamorada del pelo rojo. Ya, y la Ansi no está enamorada de nadie, pero la cosa es que entre ellas dos hay una tensión sexual muy palpable que, no sé. Bueno, podemos dejarlo en que Utena era bisexual. Sí, yo creo que Utena cuando conoce a Ansi... ¿Cómo? ¿Ojalá grabas? ¿Eh? ¿Ojalá grabas? Es totalmente cierto. Y los que hayáis visto Utena o hayáis leído el cómic sabéis que sí. Y si no lo habéis hecho, cuando Norma saque la nueva edición tan bonita y preciosa y tal... Por favor, que llevamos 2 años de retraso. Por lo menos. 3 años de retraso. Lo cogeremos con manos. Entonces esto, tened en cuenta eso, que la figura del príncipe ha ido evolucionando hasta un punto en el que esta figura principesca pasa a ser secundaria y pasa a estar a la orden de la princesa. Y entonces este personaje principal poderoso de los Yuris empieza a ser un poquito un personaje más de épocas. Porque una persona... Sí, no sé cuál es. Sí, vale. Entonces, Utena abrió esa botella de tuerca para los príncipes y abrió toda una nueva guía para los creadores de Yuri. Ya no hacía falta una figura principesca que fuera perfecta. Entonces, podían experimentar con otras historias. ¿Y entonces qué pasó? Tampoco es experimentar, porque con María Sama lo que hizo la autora fue volver un poco a los orígenes. Claro, entonces... Porque, a ver, no lo hemos contado, pero el género ese en Japón se considera toda esa relación súper pura entre chicas que se conocen en un internado, en un instituto solo de chicas y que todo es muy puro y que cuando salen del instituto todo se olvida y pasan de tener esa atracción de amor entre ellas a... Si te he visto no me acuerdo. Exacto. Entonces es un poco la vuelta a esto, pero lo que tiene María Sama es que se hizo popular, aparte de no sé cuántas novelas son, no por cuántas novelas, se hizo popular por el anime. Es claramente un yuri. Entonces, bueno, y eso, que fue lo que popularizó María Sama fue el anime, sobre todo. Aunque hay censura en el anime porque nunca se llegó a ver ningún beso. No sé si alguien lo ha visto. No sé si alguien lo ha visto, pero que sepáis que está licenciado en España, lo trajo Isonu Media hace unos cuantos años, como Mariano Smira. Si os interesa. Lo que se da olvidado comentar a Milla es que el puente, solamente que conecta las dos cosas. O sea, Utena abrió una vía y María Sama volvió como 20 años atrás. María Sama volvió a ser hija no Futari. O sea, entonces se abrieron 2 ramas. No es tan dramática María Sama. No, coño, porque estamos a finales de los 90. Bueno, el drama de las historias es otro. Ya no son estas historias de drama de Dios mío, se ha muerto, se ha pegado un tiro en un jardín. No la he leído, pero creo que no muere nadie en Marinita. Entonces, a raíz de Marinite fue cuando se popularizó mucho el yuri, sobre todo en Japón. Y
ya no son obras, porque hasta este momento hemos estado todo el rato hablando de obras dirigidas a público femenino. O sea, todo lo que hemos estado comentando eran sollos, todo. Sean yuris o no, como Irena o como la Rosa de Soller. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Sé que llevamos 30 minutos, 40 ya, pues más. El yuri es un género. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Es un género literario que puedes encontrar en cualquier demografía. El shoujo es una demografía. ¿Qué quiere decir eso? Que son obras que están pensadas para que las vean mujeres. ¿Quiere decir eso que los hombres no pueden leer? No. Simplemente que el target son mujeres. Entonces, como es un género, el género puede ir en cualquier demografía, sea femenino o masculino. Entonces, con el triunfo de María Sama, lo que hizo fue que saltó de demografía. Dejó de ser... Bueno, se popularizó mucho, entonces ya empezaron a salir historias yuri, sobre todo dirigidas a un público masculino, a hombres. Sí. ¿Y qué diferencia había de hasta ahora? Pues que el yuri dirigido a hombres o pertenecía a un mundo de fantasía con acción, rollo Kanazuki no Miko, o tenía más fanservice como Strawberry Panic, ¿vale? O sea, es claramente dirigido a hombres. No pasa nada, o sea, tú eres una mujer y también puedes leerlo y te puede gustar y no hay ningún problema, pero para que sepáis la diferencia, es que no me va a salir. La diferencia entre un tipo de yuri y otro tipo de yuri, pero no pasa nada. O sea, eso Japón lo divide así, pero vosotros no tenéis ningún problema en leer Strawberry Panic, que tiene más fanservice, o Blue Friend, que este manga es de la revista Ribbon. La revista Ribbon es la misma revista que se han publicado obras como Marmara de Boy o Kamikaze Kaitoye, ¿vale? Al final. Pero el cambio es palpable. Si tú te pasas a leer Strawberry Panic a Blue Friend, veréis la diferencia si sois fans del género, ¿vale? Los planteamientos, los géneros de la trama, el tipo de personajes que representa. La idea con la que os tenéis que quedar es que a partir de los 2000 fue cuando el yuri dejó de ser... Ya habían salido yuris de demografía masculina antes, obviamente, pero dejó de ser casi exclusivamente femenino para darle la vuelta y ser casi exclusivamente masculino. Por eso, por ejemplo, en Proceso Spain, no es que no nos guste hablar de yuri, pero claro, somos Proceso Spain. Hablamos de demografía femenina y es complicado hablar de yuri de demografía femenina. Pues se publica muy poco yuri de demografía. Perdón, me adelanto. Se ha adelantado. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de que se popularizó el género, tanto en revistas masculinas como femeninas, salieron las primeras revistas dedicadas exclusivamente a historias yuri. La Yuri Shimai fue la primera revista y no sé si os habréis dado cuenta de la ilustración. Todas las Yuri Shimai solo llegaron a salir 5 y la revista duró apenas un año y medio. Todas las ilustraciones de la Yuri Shimai son de Reine Hibiki, que seguramente os sonará por una diapositiva anterior, que es la dibujante, creo que de las novelas, no sé si de las novelas de María Sama. Una vez cerró la Yuri Shimai, apareció la Comic Yurihime. La Yurihime es la única revista que hoy en día se especializa en yuri y se publica, bueno, que he descubierto que hay más revistas que se publican de forma periódica. Bueno, como la Recuel de Canadá. Sí, bueno, pero se que se publican de forma física. Sí, pero bueno, la Comic Yurihime sí que es verdad que empezó a publicarse de forma trimestral, pasó a ser bimensual, cada 2 meses, bimestral. Y ahora es totalmente mensual, o sea que es la única revista que hoy en día publica. Todas las historias son centradas en relaciones entre chicas. La peculiaridad de la Yurihime es que de 2007 a 2010 salió la Comic Yurihime S, que iba dirigida a un público masculino. Se ve que el editor de la Yurihime vio que estaba teniendo bastante éxito la Yurihime entre las chicas, pero que también había un porcentaje de chicos que la compraban. Entonces dijo, pues vamos a hacer también yuri para hombres, sobre todo más centrado en el moe, ¿vale? Como podéis ver en la portada de atrás. Eran más centradas, o sea, eran chicas, pero con con un dibujo más infantiloide, bueno, lo que es el moe. Tampoco sé ahora explicar lo que es el moe. Bueno, yo es que a día de hoy sí os entiendo bien.
Creo que me ha cogido tarde. Pero bueno, al final el editor dijo, da igual, vamos a fusionar las dos revistas. Y se ha quedado con la Comic Yurihime, que en Japón aún hoy en día la siguen comprando. Antes de que pase de... La Comic Yurihime solo publica cosas Yuri, pero no tiene un género de revista definido. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que puedes encontrar historias románticas, historias de terror, historias con fanservice, historias de fanservice, historias sexuales, historias de ciencia ficción, porque estoy muy aficionada a una que ha salido ahora, que hay una chica que tiene un brazo biónico y es un arma, y estoy súper enamorada. No me preguntes el título, no me acuerdo, ya lo pondremos en Twitter. Pero o sea que si te gusta el Yuri, tienes un abanico muy amplio de tipos de historias. O sea, no son solo historias románticas ni son solo historias de colegio. Ahora, a día de hoy, puedes encontrar de todo, hasta Megaverse. y tele. Y tele. Pero bueno, Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. En 2009 surgió la Tsubomi, que era una antología de diversas historias que publicaban diversos autores. Duró bastantes años. De hecho, el 2014 fue el primer y único año que llegaron a estar en circulación 3 revistas Yuri de diferentes editoriales. Y después, de 2010 a 2014, también estuvo la Hirai, que no sé si sois fans del Yuri, quizá os suenan estas dos chicas. Estas dos chicas son Yamada y Kase-san, que se popularizó en esta revista. De hecho, publicaron, claro, si era una revista de antología, se publicó un capítulo, pero tuvo tanto éxito que se la serializaron. ¿Qué pasó? La revista cerró, chapó, y pasó a publicarse de manera digital. De ahí tuvo mucho éxito y la revista Wings, que es una revista de demografía shoujo, la recuperó y ahora está saliendo una secuela de estas dos chicas. Y los calendarios que venden sobre ellas son muy bonitos, preciosos. De hecho, se popularizó gracias a una especie de corto anime que hicieron que es precioso. O sea, si os gusta el Yuri, buscar llamada tu Kase-san o algo así en Google. Sí. No tiene sentido. O en YouTube, porque el vídeo es que creo que en el vídeo no hablan, o sea, creo que no hablan, hostias, que lo vi hace mucho tiempo, pero no lo sé. Ahora no lo estoy diciendo así en memoria, pero no lo sé. Y esta es la Ballet, es una revista Yuri, que es una revista independiente, no se publica en ninguna editorial japonesa. De hecho, va por suscripción. O sea, lo pagan la gente que la compra, van pagando todas las tiradas. Exacto. No sé, creo que se publica de forma periódica. Y publican tanto manga como ilustraciones como fotografías. Las fotografías no me ha quedado todo claro. Supongo que debe ser cosplay. Bueno, los que tengáis mi edad, que creo que por aquí no hay muchos, ¿os acordáis de la Bravo, la Super Pop? Pues, ¿os acordáis de las fotonovelas? Bueno, es que no lo sé, no lo he leído. ¿Qué son las fotonovelas? Son estas novelizaciones que hacen fotos, entonces hay fotos donde van haciendo escenas y le toman fotos. Entonces aquí es lo que hablaba antes Sheila del público. Ahora mismo tenemos Mejirobana no Saku, que es de Asumiko Nakamura. No sé si aquí conocéis a Asumiko Nakamura. ¿Sí? Vale. La te ha delatado. Asumiko Nakamura es una autora que sobre todo hace en BL, ¿vale? Y aquí en España se han publicado varias obras de ella. Pero en la Rakuen Paradis, es la misma revista que Logat 14, publica este Yuri, que es un Yuri. Entonces, que sepáis que Asumiko Nakamura tiene un Yuri, que esperemos que nos llegue. Supongo que sí, porque casi todo. Y después también tenemos que me da la sensación que Mejirobana no Saku vuelve un poco a los inicios del tema de los internados, de chicas que viven en otro país, ¿sabes? Es que al final, aunque el Yuri haya evolucionado y ahora podamos ver historias de mujeres en sus 30 que viven juntas y para hacer la copia. Bueno, en Atonami. Por eso. Pero eso no quiere decir que se hayan dejado de hacer historias de antes. Lo que pasa es que ya se ven como otra cosa. Ya no es la necesidad de hacer este tipo de historias, sino el gusto. Oye, pues me apetece crear una historia con estudiantes en un internado. ¿Por qué? Porque me apetece. Necesito
Y entonces también tenemos Otonami Natemo, que esta se publica en Estados Unidos, creo. Esta la metimos en nuestro bingo, ¿no? Sí. ¿Habéis hecho el bingo? Es de Otonami Natemo, es de Takao Shimura, es la misma autora de Flores Azules, que esta sí que es un yuri que tenemos publicado aquí en España y lo recomiendo mucho. Vamos tirando, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Vale. Y igual que os hemos mostrado antes dos ejemplos de historias sólido, estas tenemos el contrapunto, que son historias dirigidas a hombres. Hemos seleccionado estos dos títulos porque, no sé si lo sabéis, supongo que casi todos lo habéis sabido, estas dos obras están licenciadas en España. Una la anunció, El futuro empieza hoy, la anunció Mangaline hace pocas semanas, y After Hours la tiene Fandomar. Y todas estas dos obras se publican en revistas dirigidas a hombres. Y claro, es que no las hemos leído, pero seguro que si tú lees Otonami Natemo y lees El futuro empieza hoy, yo creo que no tienen nada que ver. Son dos tipos de historia completamente. Pero pues pueden gustar si os gusta el yuri, o sea, ahí no hay ningún problema. Es que al final, si te gusta el yuri, el problema de que te guste el yuri, ¿vale? Es que como el yuri es un género, pero va acompañado siempre de otros géneros, entonces es como, o sea, o lees de todo, en plan, todo lo que sea yuri lo lees, o tienes que leer solo los géneros que te gustan, porque claro, imagínate que a ti te gusta el yuri pero no te gusta el terror, entonces no puedes leer yuri de terror, o imagínate que te gusta el yuri pero no te gusta el sci-fi o la ciencia ficción. O la ciencia ficción, exacto. Entonces, claro, al ser un género siempre va acompañado de otros a la hora de narrar las historias. Si fuera una demografía, pues tendrías revistas especializadas en géneros concretos y entonces podrías elegir. Pero al ser un género, es lo que hemos dicho antes, el cómic yuri crime es yuri, porque todas sus revistas, todas sus historias tienen en común que hay dos protagonistas femeninas, o 6, o 8, porque algunas son, no sé, muchas. Pero claro, al final cada historia toca subgéneros diferentes, es lo que os decía, sci-fi, terror, slice of life, no sé, for work, es que lo toca todo, es un poco complicado. En ese sentido, quiero decir. Y bueno, y ya vamos a hacer un repaso, así que nos quedan unos 10 minutos, ¿no? Y nos podemos quedar siempre. Ah, no, pero hasta... Tú sigue. Sí, perdón. Vale. No, ya no queda mucho, ¿eh? O sea, ya estamos acabando. Entonces vamos a hacer un repaso del yuri que se ha publicado en España, ¿vale? Los años que salen es los años que se publicaron aquí, no son los años japoneses. Vamos a centrarnos en el mercado que tenemos aquí. Lo digo porque sepáis, los yuri readers, que hay bastante yuri publicado. Vamos a... Es que me lo empecé a decir y ahora me lo quito de la cabeza. Seguramente os faltarán títulos, pero nos hemos centrado en la etiqueta japonesa, ¿vale? O sea, todos estos yuris que os vamos a enseñar ahora, todos en Japón están considerados yuris. Si falta alguno, es que Japón no lo considera yuri, ¿vale? Pero los yuri readers lo podéis seguir diciendo que es yuri y ya está. Porque no vas a yuri bai, que eso es otra historia. Sí, no vamos a entrar en el yuri bai. No, porque no acabamos. Entonces, el primer yuri que nos consta que se publicó en España es Blue, de Kiriko Nananan. Lo publicó Ponemon y aún hoy en día en la web sigue disponible. Sí, lo podéis comprar. Además, yo creo que si os gusta el yuri, es un manga muy recomendado. Lo único, claro, hace 20 años y Ponen no tenía la mejor traducción. No, pero la historia vale muchísimo la pena. O sea, yo creo que si os gusta el yuri... Yo es de los mejores yuris que he leído de sí publicado. Sí, personalmente. Pero ya veis el salto, de 2001 nos pasamos a 2015 para ver otra historia de yuri. Flores Azules, de Takako Shimura, que lo tenéis publicado en España por Milky Way, son 8 tomos y es una historia muy linda. Porque es la relación esta, cómo se conocen estas dos chicas, y yo personalmente la he leído y me gustó mucho. Pero es muy lenta, eso sí, tiene un ritmo muy pausado. Para conocerse. Tiene un ritmo muy pausado
pasado, pero toda la evolución que tienen las dos protagonistas, sobre todo la de las coletas, es muy guay. O sea, si no la habéis leído, ya podéis ir al stand de Milky a comprarla. Es que se me hace publicidad. Voy a hablar de todas las editoriales que han publicado el libro, así que... después pasamos de 2015 a 2016, que ya fue Ibrea que se animó con Citrus. Citrus era uno de los libros más populares de esa época. Y bueno, no les ha salido tan mal porque están publicando la secuela actualmente. Así que también se popularizó mucho por el anime. Más Yuri, que nos trajo en 2019. Planeta dio un golpe en la mesa y dijo, aquí estoy yo, voy a publicar Yuri. Y Yuri de verdad, porque sobre todo estas obras que ha publicado Planeta son Yuri. Entonces tenemos Kill Friends de Nick Morinaga, que era uno de los Yuris más populares de los 2000. Entonces ahora pues, sé que era un Yuri muy demandado de los Yuri Leaders. Así que bueno. Blooming to You de Nakatani Mio, que también se hizo muy popular a través del anime y también lo tenéis completo por Planeta. ¿El Planeta no sé tanto? Bueno, en la colección Love is Love, al final, creo que ha sido una buena decisión por parte de Planeta el empezar a editar. Claro, porque tenemos que tener en cuenta que Flores Azules no funcionó muy bien. Entonces, las editoriales estaban un poco con reparo de publicar el Yuri, pero mira, el Planeta dijo, vamos a intentarlo, vamos a darle una oportunidad. Pues no le fue tan mal, Después también publicaron el Tsusutra, en la programa. Pues lo que decíamos, no sé, for work, o para mayores de 18. Y de hecho, esta Tsusutra se publicó en la Yuri Hime. Sí. Y tiene mucho fanservice. Mucho. Es algo más de fanservice. Que no es una queja esto. No la he leído, no la he leído. Es un gusto. Pero, bueno, no la he leído, no puedo. Yo sí. Y Octave, bueno, no sé cómo se pronuncia, Octave, Octave, mira, no sé. de Haru Akiyama, que también la tenéis completa. Esta en Japón la venden como un seinen, pero con temática yuri. Y de hecho, de todas ellas es la que me llaman más la atención. Según ya, es que la tengo pendiente de comprar. Pasamos a 2020, que empezó Ediciones Babylon, a publicó Still Sick de Akashi, que de hecho está nominada en estos premios, pero no se ha llevado a la cuenta. Y Murciélago de Shimuro Kano, Lo tenéis escrito ahí. que publicó Panini. Esta yo cuando se anunció recuerdo que la vendían como un seinen y así se quedó, pero no, Japón se ve que tiene tintes yuri. Yo pensaba que era más yuri vibe, pero se ve que Japón lo considera yuri. Así que A mí lo único que me llama la atención es que el título japonés es Murciélago. Y fue como, qué bien. En este año tenemos más Yuri, Planeta otra vez, que bueno, supongo que le está funcionando bien, porque nos trajo... Ay, ¿puedes decirlo tú en inglés? Es que a mí no se me da bien. The feeling we all must endure. Gracias. Esta también se publicó en la Comic Yuri Hime, pero esta no, creo que no tiene fanservice. Esto también me la tengo que leer. No, esta es más de Slice of Life. Sí. Bueno, es un grupo de mujeres, creo. No, pero que creo A ver si no se van a poner a hacer no, pero que no se centra en dos chicas, sino creo que es todo un grupo. Bueno, es lo que decíamos antes, en las historias Yuri no tiene por qué haber una pareja protagonista y luego el resto. En realidad hay muchas historias que te cuentan grupos de amigas y amigos. Es que hay un poco de todo, ¿no? Al ser un género tan versátil, ¿qué puedes encontrar? Después hace un mes, Planeta volvió a apostar por el Yuri, sacó Café Lieve de mi mano, y bueno, que creo que dentro de nada sale el tomo 2, el mes que viene. Esta sí que está abierta en Japón y también es de la Yuri. Y para terminar, tenemos la galardonada de este Manga Barcelona, que es Goodbye Marcos Garden, publicado por Alexi. Hace mucha gracia el nombre del autor, porque creo que es autor. Creo que es un nombre. Doctor Peterco. Pero bueno, que es muy cortita, está ambientada en la época victoriana y
y solo van a ser 3 tomos. O sea, ir al stand de Arechi y pedir los 2 primeros, y yo estoy seguro que si sois libreros os va a encantar. Y para terminar, tenemos una novedad que ha salido hoy de la editorial Fusion, que es La amiga de mi hermana de Batán, que es un tomo único y aún no lo he leído, pero bueno, que le tenemos muchas ganas desde Brussels Spain y ya está. Ya está, hemos terminado. Bueno, alzo la voz. Sí, Visto un poco la evolución del Yuri en España, que desde 2001 hasta Flores Azules no tuvimos nada, y en los últimos años sí que hemos tenido como una gran cantidad, especialmente por parte de Planeta. Vosotras, a opinión personal, ¿cómo consideráis el Yuri en España actualmente? Bueno, actualmente teniendo en cuenta que Planeta tiene una línea sentada, como es la del Love is Love, y el resto de editoriales parece que se están subiendo al carro y parece que si a Arechi le funciona bien más, pues va a arriesgar enseguida apostando por el Yuri, y que Fusion seguramente lo seguirá haciendo. Yo creo que podemos decir que estamos en un tiempo de crecimiento. No está totalmente sentado en el mercado porque la única editorial que apuesta de manera muy fuerte es Planeta, pero yo creo que hay posibilidades de que realmente se mantenga y sigamos viendo títulos. Hombre, si la gente lo sigue apoyando. Exacto. Aquí lo importante al final es que si os gusta el Yuri y os gusta el género, siempre le deis una oportunidad. Porque es lo que decíamos antes, es un género tan versátil que puedes encontrar cualquier cosa que a ti te guste. Que eso también es un problema. Porque, claro, si a lo mejor se publican 5 títulos Yuri, pero ninguno es de tu agrado, hay un poco el contraste. Yo creo que hay muchos géneros actualmente. Sí, sí, de verdad ahora mismo tienes un catálogo bastante interesante desde el que elegir. Y más la mayor, y es que creo que ninguno de los que hemos mostrado está descatalogado, o sea que todos los podéis encontrar en tiendas. Bueno, solo te tienes que ir al stand de Planeta y ver los Blooming. Que como te acerques te come porque son un mogollón. Bueno, porque esa es la que más te Sí, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? No seáis tímidos, hemos estado aquí una hora y ya somos casi de la familia. Bueno, es un poco siguiendo la conversación esta de crecimiento y de la situación actual. ¿Creéis que este crecimiento que está viendo ahora, más que ser en España, es un poco global? ¿Que hay un poco boom del Yuri ahora mismo? Sí, porque en Estados Unidos anuncian un montón. Quizás un poco seguir. Encima, y se me ha olvidado ponerla. Se me ha olvidado ponerla. La novela de que se enamoró de una villana, la de Sekai. Que ya tenéis las preórdenes abiertas en la web y ya tenéis los links desde Amazon para comprarla tanto en digital como en papel. ¿Qué pasa con...? Sí que es un fenómeno a nivel global, pero sí que es verdad que España llega un poco tarde. Como siempre. Bueno, en realidad no es como siempre, porque por ejemplo en manga vintage somos pioneros. Sí, es un poco como lo mires. Pero sí que es verdad que puede que la normalización, y no estoy diciendo que el contenido Yuri sea LGTBI+, ni el BL tampoco, pero sí que es verdad que la normalización de este tipo de relaciones sí que hace que sea más fácil venderlo como producto. Entonces, yo creo que alguna acogida que ha tenido es un motivo suficiente como para seguir apostando por él. Sí que se hace a nivel global, pero sí que llegamos nosotros un poco tarde. Pero bueno, esperemos que siga. Esperamos que siga así, que nos sigan trayendo buenas historias y que acaben llegando también las de ciencia ficción, que es la que me interesa. ¿Tenéis alguna pregunta más? No os cortéis, que no nos comemos a nadie. Parece que sí, pero no, de verdad. ¿No? Dime. Por ejemplo, ¿qué hace que, por ejemplo, el BL Sí. o sea, sea muchísimo más popular al final que el Yuri? O sea, porque al final son relaciones entre el mismo sexo, ¿no? O sea... Vale, no es que el Yuri sea menos popular que el BL. A ver, son dos cosas diferentes, te explico por qué. El BL ha crecido tanto, tiene tantas publicaciones propias, tiene tantos sellos que solo son de BL, que se ha, digamos, independizado de la demografía femenina como género y se ha establecido como una demografía propia que está ahí. ¿Quiere eso decir que el Yuri es menos? No, en realidad no es menos popular. Lo que pasa, y esto es súper curioso, es que el Yuri está muy asentado en la demografía masculina. Por eso solo hay una revista de Yuri que es mensual, que es la Holy Yuri Hymns,
y el resto de revistas suelen ser aperiódicas o de manera digital. Porque el yuri como género está muy asentado dentro de la demografía masculina, entonces no le es necesario esta escisión, porque ya vende mucho dentro de lo que está, no necesita más. Pero también creo yo que son un poco el público, el BL vende, o sea, tú vas a una tienda en Japón y lo que ves, cuando entras, la sección de BL, pero tú no te vas a encontrar la sección de yuri. No, porque está la sección de demografía masculina. Sí, pero no hay una sección que ponga yuri. No, porque no lo... Es que no tiene el mismo público. Porque en Japón no se ordena por género, se ordena por demografías. Entonces tú vas a una librería y tienes BL, shoujo, Issei, shonen y seinen. El hentai lo tienes detrás de una cortina con un círculo muy grande que pone más 18, y el TL lo sueles tener cerca del hentai, pero no dentro del hentai, es diferente. Entonces el yuri no tiene una sección propia porque está integrada. Sí, porque es un género. Pero si estuviera independizado como le ha pasado al BL, entonces tendría una sección propia. Pero es lo que te digo, no es que venda menos o sea menos popular, sino que está tan arraigada dentro de lo que es demografía masculina, que lo publican todo en revistas de demografía masculina. ¿Para todo? No. Yo Todo no. que también ayuda. Todo no. Yo sé, El 85%. Bueno, pero tampoco hemos hecho una estadística. No. Pero claro, solo hay una revista Yuri, como tal, de tendencia mensual. Pero porque la primera revista Yuri salió en 2009, o sea, 2009. ¿Y cuándo salió la primera revista BL? Eso es la charla de mañana. Sí, pero por eso digo que el público ya estaba más asentado en el BL que no en el Yuri. Sí, pero por eso te digo, o sea, el BL lo que le pasó es que llegó un momento que no se lo podía controlar. Creció tanto y la gente se volvió tan loca que era imposible. Pero el Yuri está tan asentado dentro de la demografía masculina, vende ya bien que no le hace falta salir de ahí, porque ya tiene un nicho muy específico y ya vende lo que necesita, sin tener que salir de ahí. No es que sea más popular o menos, simplemente es... No, pero sí que es menos popular porque han ido cerrando la revista. Claro, porque no... porque no le hace falta tener revistas propias. O sea, Yo creo que sí, pero bueno, esas son opiniones diferentes de cada uno. Pero bueno, más o menos es eso, está tan asentado que no le hace falta. Dentro de lo que es su demografía es muy popular. Vende muy bien, hay muchas series, en todas las revistas hay series. No es nada. Simplemente está tan asentado y ya vende también que no creen que sea necesario sacarlo de ahí, porque a los hombres les cohíbe más comprar una revista especializada en Yuri que no consumirlo dentro de sus propias revistas. Es un poco diatrial de compro, pero no, qué vergüenza, me van a ver con esto, que van a pensar. En cambio, si me compro voy a decir algo así, esto no me lo tenéis en cuenta, si me compro la Shonen Jump y ya consumo mi Yuri dentro de la Shonen Jump, no necesito ir y pasar la vergüenza de comprar algo. Pero también últimamente el Yuri también se publica mucho en revistas digitales. No te hace falta ni salir de casa, te vas a Seibu, le das a Yuri y lo tienes todo ahí. Sí que es verdad que no es que sea más popular, no, simplemente es una popularidad diferente. Las cifras de ventas son muy parecidas y más con el digital. Entonces nosotros estamos acostumbrados a conocer cifras de shonen o seinen y sí que es verdad que fuera de ahí es más complicado saber. Pero el Yuri y el BL más o menos en ventas no se diferencian demasiado. Espero que te haya quedado claro. Es un tema espinoso y complicado, pero más o menos, es que esto me ha llevado a otra charla casi. Que por qué no se ha independizado, porque al final sería lo que Al final yo creo que sí. tenemos fe en que le pasará como al BL y se acabará independizando de verdad. ¿Cuándo será? Pues no sé, eso ya tendría que ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Antes de que nos pongamos filosóficas. ¿No? Pues nada, yo creo que ya está. sí, muchas gracias por haber estado aquí. De hecho, me esperaba muchísimo menos gente. Bueno, muchas gracias y... Si tenéis cualquier duda, por favor, dejáis un tuit o nos paráis por el salón y os lo explicamos. Sabemos que son cosas muy densas y que es complicado entender en una única hora, pero esperamos que os hayáis entretenido y que hayáis aprendido un poquito. Muchas gracias.